Ejemplo 11. Un sistema constituido por un bloque M1, cuya masa es 10 kilos, que se mueve por un plano horizontal y es tirado por una fuerza F de magnitud 100 newtons y apuntando en una dirección de 25 grados, tiene atada una cuerda que pasa por unas poleas fijas, que son ideales, y tira de un bloque M2 que se mueve en un plano inclinado, cuya dirección es 36,9 grados. Los bloques se desplazan sobre superficies ásperas, coeficientes estáticos 0,6 y cinético 0,3. Determine para cuando el bloque M2 asciende con una rapidez de 2 metros por segundo, A. Las fuerzas que actúan sobre cada bloque. Dibújenlas en la figura. B. Los diagramas de cuerpo libre. C. Las ecuaciones de movimiento de cada bloque. Y D. El valor de la masa M2. Bien, en la parte A tenemos las fuerzas que se ejercen sobre cada bloque. Para el bloque 2 tenemos la normal de ese bloque, el peso, la tensión a través de la cuerda y la fuerza de fricción que va hacia abajo, abajo del plano en este caso. Para el bloque 1 tenemos la fuerza que lo mueve, la tensión que va para el otro lado, la fuerza de roce que va en esa dirección hacia la izquierda, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. En la parte B, aquí al lado, tenemos los diagramas. Como se ven en el caso del plano inclinado, tenemos el eje X en la misma dirección, paralelo al plano, y el eje Y perpendicular a eso. Entonces aquí están representadas todas las fuerzas con los ángulos que corresponden en cada caso. En estos dos diagramas hay que fijarse que como la cuerda pasa a través de poleas simples, lo único que hacen las poleas en este caso entonces es cambiar la dirección de la fuerza, por lo que las magnitudes de la tensión 2 y la tensión 1 son las mismas como está escrito acá, así que le vamos a llamar T simplemente. Aquí está el resto de los datos que vamos a ir ocupando en el problema. Así que teniendo la 1 y la A, y la B, vamos a la C, donde se nos piden las ecuaciones. Entonces partamos con el caso del objeto 2. Aquí tenemos su diagrama, así que podemos escribir T2, ¿no? Que es la tensión simplemente, menos la componente que es paralelo a ese plano del peso, que será M2G seno de θ en ese caso, esta componente, menos la fuerza de roce cinética en este caso, ya que va subiendo. Ahora, del problema se entiende que este objeto sube con velocidad constante, así que la aceleración es cero. En el mismo objeto, si miramos el otro eje, el eje perpendicular, lo que tenemos es que la normal, 2, que le llamamos en este caso, menos, de nuevo, el peso, o la componente del peso más bien, M2G coseno del ángulo, y eso sabemos que también es cero, no hay ninguna otra fuerza en esa dirección. Y además, bueno, ya sabemos nosotros que la fuerza de roce, en este caso será la constante cinética de roce por la normal que le corresponde en este caso. Si miramos al otro lado, en la parte del cuerpo 1, podemos hacer las mismas ecuaciones, o similares por lo menos, y de ahí podemos sacar entonces que es la fuerza F por el coseno del ángulo menos la tensión menos la fuerza de roce 1, eso debe ser 0, al igual que la otra ecuación, ya que se va moviendo con velocidad constante. En la otra dirección vamos a tener la normal más el componente de esta fuerza seno F seno de beta, que va en la misma dirección y en el mismo sentido, y hacia el otro lado tenemos el peso, que es M1 por G en este caso. Eso también debe ser 0, y además, al igual que en el otro caso, tenemos la fuerza de roce cinética, que será el coeficiente por la normal que le corresponde. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, o más bien varias ecuaciones que describen el movimiento de estos objetos. Así que pongámosle algunas etiquetas a estas ecuaciones. Digamos que esta es la 1, esta es la 2, esta es la ecuación 3 y esta será la ecuación 4. De manera que podamos ir resolviendo esto. Entonces, si tratamos de calcular algunos valores para empezar a reducir las ecuaciones que tenemos, podríamos decir de la ecuación 2, que es la normal, será simplemente M2 por G coseno del ángulo.
Eso es M2, que no sabemos el valor, por G 9,8 por coseno de 36,9. Teta vale 36,9 como tenemos acá. Eso hace que N2 entonces, la normal 2, sea 7,84 si hacemos toda la multiplicación, multiplicada por M2, que no sabemos cuánto es, tendremos que identificarlo luego. Además de aquí podemos sacar la fuerza de roce cinético, FK2, que hemos llamado, que está aquí abajo, es el coeficiente por la normal. El coeficiente es 0,3, el coeficiente cinético es el que ocupamos en este caso, por la normal que ya acabamos de calcular, 7,84 M2. Y eso nos da 2,35 M2, que no sabemos qué valor tiene, ¿no? En el otro caso, para las otras ecuaciones, ahora si usamos, por ejemplo, la ecuación 4 que tenemos aquí, podemos determinar la normal también. N1 será M1 por G menos F seno beta, o lo que es lo mismo, M1 vale 10 por 9,8 menos F, cuyo módulo es 100 newton, por seno de beta. Y beta tiene un valor de 25 grados. Con esto tenemos un valor N1 igual a 55,74 newton. Teniendo este valor para la normal, podemos calcular la fuerza de roce, que será 0,3, de nuevo el coeficiente cinético, por el valor que acabamos de calcular, la normal. Eso nos da un valor de 16,72 newton, que va a ser nuestra fuerza de roce para el caso del cuerpo 1. Con estos valores podemos empezar a determinar lo que nos están pidiendo, por ejemplo, en la D, donde queremos calcular el valor de M2, que está arriba de las ecuaciones. Si se fijan en las ecuaciones, en la ecuación 1 y en la ecuación 3 nos va a aparecer la M2, o aparece como incógnita, y podemos reducirla de la siguiente manera. Si la sumamos, podemos decir ecuación 1 T menos M2G seno de teta menos la fuerza de roce 2, que ya hemos calculado ahí arriba, 2,35 M2. Le agregamos la ecuación 3 más F coseno de beta menos la tensión menos la fuerza de roce 1, que también acabamos de calcular. Eso debe ser 0 si sumamos ambos lados izquierdos y ambos lados derechos. Entonces podemos eliminar la tensión de aquí. Ahí está. Y podemos reordenar un poquito. Entonces nos va a quedar F coseno de beta menos F de roce 1, que es 16,72 menos M2G seno de teta menos la fuerza de roce 2, 2,35 M2, todo eso es igual a 0. Si reemplazamos el resto de valores, tenemos F vale 100, coseno de beta, beta es 25, menos 16,72, menos M2, que no sabemos el valor, por 9,8, por seno de teta, que es 36,9 grados, menos 2,35 M2. Todo eso es igual a 0. Bueno, si juntamos todos los valores y agrupamos los valores que contienen M2, lo que vamos a obtener es lo siguiente. 73,9 es igual a 8,23 M2. Así que si despejamos M2 y hago un cálculo simple, será 73,9 partido por 8,23, y eso nos da un valor de 8,98, que aproximadamente es 9 kilos.
Y con eso finalizamos el problema.